Día 133 y contando de nuestro reto Lee la Biblia este año. ¿Cómo afrontar las situaciones desesperadas? No creo que haya muchos lugares en el mundo donde tenga lugar con el sonido de disparos y misiles volando de fondo. Pero para nosotros el mensaje es simple. Se trata de la esperanza, la luz y un futuro porque se trata de Jesús. Esto es lo que el canónigo Andrew White, párroco de la iglesia de San Jorge en Bagdad, escribió en una carta al describir su experiencia. Ellos estaban pasando por una situación dura. La iglesia había sido bombardeada más de una vez. Muchas personas en su congregación habían sido asesinadas y algunos de los líderes habían sido secuestrados. Para algunos, profesar la fe en Jesús significa la muerte casi segura. Pero aún en las duras pruebas, Andrew White puede decir que Jesús trae esperanza, luz y un futuro. En los Salmos David habla de duras pruebas. Hay momentos en la vida en los que todo parece ir mal. Quizá incluso puede que ahora estés afrontando una situación dura. Puede ser tu salud o un duelo o el fin de una relación. Problemas del trabajo, dificultades en la familia, apuros financieros o una combinación de todas estas circunstancias. Incluso en los momentos de desesperación puedes encontrar las tres grandes virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Si buscamos el Salmo 60, versículos 1 al 14, leemos lo siguiente: al músico principal sobre lirios, testimonio, Mictam de David, para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la sal. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sanas sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Este Salmo 60, en estos 4 versículos, nos está hablando acerca de la esperanza a pesar de la aparente derrota. A veces parece que el pueblo de Dios está siendo derrotado. Si bien hay un gran avivamiento en muchas partes del mundo, como en Asia, en Europa Occidental la asistencia a la iglesia está en declive y las iglesias se cierran, y allí la moral cristiana ya no se considera importante. Hay momentos duros en la historia del pueblo de Dios. Este salmo es un lamento nacional después de ser conquistados por sus enemigos. El pueblo de Dios se sintió rechazado. David exclama: has sometido a tu pueblo a duras pruebas. Utiliza la imagen de un terremoto para describir la desesperación y la incertidumbre que enfrentaron. Has sacudido la tierra, la has resquebrajado. Repara sus grietas porque se desmorona. Esta misma imagen se utiliza hoy para describir la agitación en todas las esferas de la vida. Realidades como la inestabilidad de la economía, las instituciones corporativas, el matrimonio y la comunidad son a menudo caracterizadas como realidades tambaleantes y quebradas. Sin embargo, hay esperanza. David escribe: diste a los que te honran la señal para que escaparan de las flechas. El Señor ha designado un lugar donde su pueblo puede encontrar refugio bajo su protección y confiar en Él, incluso en las situaciones más desesperadas. Juan 7, versículos 45 al 53 nos relata lo siguiente: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta.
cada uno se fue a su casa. Y San Juan 8, versículos 1 al 11 también nos dice lo siguiente: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra en contra de ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Wow, y estos dos capítulos en San Juan 7 y en San Juan capítulo 8 nos habla acerca del amor en lugar de condenación. ¿Es aceptable el sexo fuera del matrimonio? ¿O es pecado? Si es así, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia aquellos que caen en la inmoralidad sexual? El debate sobre la ética sexual continúa llenando hoy en día nuestros periódicos y otros medios. Las palabras de Jesús son tan relevantes hoy como lo fueron hace 2000 años. Las palabras de Jesús fueron las palabras más grandiosas jamás pronunciadas. La clase de palabras que esperarías que Dios pronunciara. Los guardias del templo declararon: nunca nadie ha hablado como ese hombre. Es tan triste que algunos líderes religiosos no lo reconocieron y consideraron a aquellos que creían en él como una multitud tonta. Esta mujer, sorprendida en un acto de adulterio flagrante, debió sentirse absolutamente desesperada. La desesperación puede venir de la derrota y también puede venir del fracaso moral. Ella tenía que estar experimentando ambas realidades, sintiéndose llena de culpa, vergüenza y temerosa a la muerte. Los condenadores trataron de tenderle una trampa a Jesús con una pregunta, pero él da una de las respuestas más brillantes, memorables y frecuentemente citadas en la historia del mundo. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús no toleró su adulterio, pero tampoco lo consideró como un pecado imperdonable. Él demostró lo fácil que es condenar a otros mientras somos culpables de los mismos pecados en nuestros propios corazones. Esto se puede aplicar a muchas áreas de nuestras vidas. Antes de criticar a otros, vale la pena preguntarnos si estamos libres de pecado en esa área que estamos a punto de criticar en el otro. Cuando juzgamos, acusamos y condenamos a otros, proyectamos sobre ellos lo que nos negamos a ver en nosotros mismos. Como se suele decir, el que vive en una casa de cristal no debe lanzar piedras. En el contexto del debate sobre la ética sexual, si miramos nuestros propios corazones, a menudo veremos muchos vidrios quebrados a su alrededor. En el relato de la mujer sorprendida en adulterio, cada uno de los acusadores es condenado por las palabras de Jesús y se retiran, hasta dejar a Jesús solo. Entonces Jesús le pregunta: ¿ya nadie te condena? Y cuando ella responde: nadie, Señor, Jesús dice: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más. La culpa es un sentimiento horrible. Estar condenado es un estado terrible. Qué asombroso tuvo que ser oír las palabras de Jesús: tampoco yo te condeno. Proviniendo de quien estaba libre de pecado y era la única persona allí con autoridad para tirar piedras. Pero no lo hizo. Hay un equilibrio extraordinario y una combinación casi única en las palabras de Jesús.
están llenas de sabiduría y gracia, misericordia y compasión. Jesús no podía ser más claro al señalar que el adulterio es pecado. Sin embargo, no condena a la mujer de ninguna manera. Este es el mensaje del Nuevo Testamento. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Como resultado de la muerte de Jesús en la cruz por nosotros, tú y yo somos totalmente perdonados. No importa lo bajo que hayamos caído. Sin embargo, esta no es una razón para seguir pecando. Jesús no perdona su pecado. Él la exhorta a no volver a pecar. Le dice, no vuelvas a pecar. Jesús no nos condena, pero te pide, como lo hizo con la mujer, que no vuelvas a pecar. Las palabras de Jesús, como siempre, están motivadas por su amor y su compasión. Estamos llamados a seguir su ejemplo. Es fácil caer en uno de los dos extremos opuestos, ya sea que condenemos a las personas o seamos indulgentes con el pecado. El amor no condena ni es condescendiente con el pecado, porque el pecado conduce a que las personas se lastimen. Si amamos como Jesús, ni condenaremos el pecado ni condenaremos a la gente, sino que desafiaremos amorosamente, incluyéndonos a nosotros mismos, para dejar atrás el pecado. La palabra griega para perdonar también significa liberar. Jesús vino a liberarnos por el poder de su Espíritu Santo. Somos liberados para amar como Dios nos ama. El perdón está en el núcleo de toda relación, es la esencia del amor. Busquemos ahora Jueces 16 y leamos. Vamos a leer Jueces 16 y 17. Empezando con Jueces 16. Sansón en Gaza. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro. Y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Sansón y Dalila. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ellos los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Y como lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no están enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos y ella lo ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa tocada cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, ¿hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras? Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Entonces él le dijo, si tejieres 7 quedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Y si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres.
Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y él le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Muerte de Sansón. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces dijo Sansón al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Jueces 17. Las imágenes y el sacerdote de Micaía. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, y he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y serafines y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestido y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Jueces 16 y Jueces 17
nos hacen la reflexión de que debemos de tener fe en medio del caos. Aquellos fueron momentos desesperados. Hay un escribillo que recorre el libro de Jueces. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Aquel fue un tiempo de caos. En aquellos tiempos desesperados, Dios suscitó jueces como Sansón, quien gobernó Israel durante 20 años. Fue uno de los héroes de la fe. Dios lo usó poderosamente al ser ungido por el Espíritu Santo. Sin embargo, también tenía una debilidad que lo condujo a la inmoralidad: dormir con una prostituta. Y el engaño con el tiempo sobrepasó el límite de paciencia de Dios a causa de su desobediencia, y el Señor lo había abandonado. Sansón recibió una fuerza extraordinaria de Dios que estaba directamente relacionada con su obediencia. Dios le había dicho que no se cortara el cabello y que mientras le obedeciera tendría una fuerza sobrenatural. Por muy grande que sea una persona de Dios, es vital recordar que la fuerza proviene únicamente de Él. Jesús señaló: separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Nunca confíes en victorias del pasado, sino en Dios quien te las dio. Después de la tentación persistente, Sansón cedió y le confió a Dalila el secreto de su fortaleza. Por más que le fuera obvio que ella se aprovecharía, Dalila cortó su pelo y su fuerza desapareció. No solo la sociedad era caótica, sino que también Sansón llegó a un punto de desesperación total en su propia vida. Estaba cautivo, ciego, y sus captores estaban a punto de exhibirlo como diversión. En medio de su desesperación, Sansón oró al Señor: oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Y Dios oyó su oración de fe. Incluso después de todos sus fracasos, Dios aún respondía al clamor de Sansón. No importa cuál sea la situación ni lo que hayas hecho, nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Señor, gracias porque puedo encontrar refugio en tu presencia y siempre escuchas mis gritos desesperados en petición de ayuda. Señor, ayúdame. Que Dios te bendiga.